Todo el mundo le tiene miedo a consumir carbohidratos en la actualidad y la culpa es de los charlatanes que los satanizan fuertemente. Sus pseudo argumentos van desde que comer carbohidratos causa diabetes hasta que subir la insulina y el azúcar en sangre es pésimo para el organismo. Incluso algunos dicen que nos debemos basar en el índice glucémico de los alimentos, pero todas esas son grandes falacias que no tienen un fundamento científico verdadero. ¿Quieres saber el motivo? Quédate conmigo para descubrirlo. Soy el nutriólogo Aris Terrón y les doy la bienvenida a la revolución del fitness científico. Hoy voy a exponer las 10 mayores mentiras de los carbohidratos y la insulina, todos sustentados desde la evidencia científica, bioquímica y fisiología humana. Así que sin más, procedo a explicarte. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones. También dale like a este video y comenta lo que quieras. Así me ayudas muchísimo con el algoritmo para que esta información pueda llegar a más personas. Y si quieres conocer mis suplementos basados en ciencia, ingresa a gonutrition.com.mx. El enlace lo puedes encontrar aquí en la descripción, así como el correo de asesorías fitness para llevar tu físico al siguiente nivel. Mentira número 1. Los carbohidratos son los culpables de causar diabetes. Los pseudoexpertos en nutrición creen que los carbohidratos son responsables de la diabetes tipo 2 debido a que cuando son consumidos son degradados en partículas de glucosa y suben el azúcar en sangre temporalmente sin importar qué tipo de carbohidrato sea. Porque después de todo, si uno tiene mucha azúcar en la sangre por comer carbohidratos, es fácil deducir que a la larga esto puede ocasionar diabetes, ¿cierto? Pues bien, a pesar de que esto podría parecer lógico para algunas personas, la realidad es que es una falacia de tipo circular. Se debe entender que un argumento lógico no es lo mismo que un argumento verdadero, ya que la lógica es un constructo que parte de los conocimientos individuales. Por ende, la limitante de la lógica está pautada por la ignorancia misma del individuo. En realidad, la diabetes tipo 2, que es la más común y la que se da en el 90% de los casos, es provocada por tener un porcentaje de grasa muy elevado a lo largo de los años. Es decir, la obesidad es lo que causa diabetes, no los carbohidratos. Y una vez que entiendes la fisiopatología de la enfermedad, entiendes el motivo de esto. La diabetes tipo 2 casi siempre es causada por la disfunción de las células grasas subcutáneas que superan el umbral individual, lo que lleva a la acumulación de grasa ectópica. La grasa ectópica se define como el almacenamiento de grasa en tejidos distintos del tejido adiposo subcutáneo. Es decir, la grasa que se acumula en otros lugares que no son la típica lonja. ¡Yo soy un cerdo decente! ¡No soy un puerco! El almacenamiento de grasa ectópica, especialmente en el hígado y en el páncreas, hace que estos tejidos se vuelvan resistentes a la insulina y disfuncionales, finalmente desatando diabetes a lo largo del tiempo. No es casualidad que el índice de masa corporal sea el factor principal para la incidencia de diabetes tipo 2 en todas las regiones, independientemente de niveles sociodemográficos, y el vínculo entre un IMC elevado en rangos de obesidad y niveles peligrosos de adiposidad está perfectamente relacionado. De hecho, más del 80% de las personas con diabetes tipo 2 son clasificadas con sobrepeso u obesidad. Y hay investigadores que están proponiendo cambiar el nombre de diabetes tipo 2 por diabetes basada en adiposidad. Entonces ahí te lo dicen todo. Así que básicamente padecer obesidad es lo que provoca diabetes en la gran mayoría de los casos. Y no, comer carbohidratos no es lo que provoca en sí la gordura. Eso sería muy reduccionista de pensar. En realidad, la obesidad es causada principalmente por una combinación de un estilo de vida profundamente sedentario y un consumo excesivo de calorías que deriva en un superávit energético crónico, que proviene principalmente de productos ultraprocesados, pero no de carbohidratos saludables como tal. Los ultraprocesados normalmente son una combinación de grasas de mala calidad, azúcares refinados, sales y aditivos de todo tipo. Pero los carbohidratos saludables como la avena, las frutas, las lentejas, frijoles y tortillas de maíz tienen propiedades antiobesogénicas. Así que mantente en un peso saludable y haz ejercicio para evitar padecer diabetes. Mentira número 2. Comer carbohidratos sube la insulina, lo que inevitablemente hace que se almacene como grasa. Este mito proviene de una falta de entendimiento de cómo funciona la fisiología y bioquímica humana. Los pseudoexpertos en nutrición afirman que la insulina almacena el exceso de glucosa en forma de grasa corporal una vez que los depósitos de glucógeno están llenos, lo cual esto es cierto, pero por lo tanto se tiene la idea de que si no se eleva la insulina es imposible almacenar grasa corporal. De hecho, por eso es que la dieta keto está tan de moda. Pero déjenme decirles que esto es una completa estupidez. Primero que nada, no solo los carbohidratos activan la insulina, también la proteína y la grasa tienen el potencial de hacerlo, sobre todo la proteína. Desde hace décadas está demostrado que la carne roja produce una fuerte liberación de insulina, incluso mayor que la pasta blanca refinada.
refinada. ¿Y por qué pasa eso? Pues bien, la carne roja es una rica fuente de aminoácidos esenciales y aminoácidos de cadena ramificada, que se sabe que tiene potentes propiedades insulinotrópicas. Los aminoácidos de cadena ramificada, llamados leucina, isoleucina y valina, son más insulinogénicos que otros aminoácidos. Entonces, entre mayor sea la calidad de la proteína, más subirá la insulina. Y está bien. Y las grasas también pueden elevar la insulina por medio de las incretinas, que son enterohormonas que estimulan la secreción de insulina por la ingesta de nutrimentos como la grasa. Además que también está demostrado que se puede almacenar y sintetizar grasa incluso cuando la insulina es baja. Esto significa que necesitas de un déficit calórico para poder perder grasa sin importar si estás en una dieta keto o una dieta alta en carbohidratos. Al final son leyes de la termodinámica irrefutables. Basarse en el modelo carbohidrato-insulina de la obesidad es algo totalmente desactualizado. Ya tiene muchos años que eso fue desmentido. El punto de todo esto es que el excedente de calorías será almacenado como grasa sin importar si viene de carbohidratos o de grasa de la alimentación. Es decir, lo que sube el porcentaje de grasa es el superávit calórico crónico. Por ello, los carbohidratos solo engordan por su contenido de calorías y solo si son consumidos en exceso, pero lo mismo aplica para la grasa de los alimentos. Mentira número 3. Los picos de insulina y glucosa son muy malos. Los charlatanes no se cansan de repetir cosas como que subir la insulina y el azúcar en sangre es terrible para la salud, pero nada más alejado de la realidad. Temerla que suba la insulina y el azúcar en respuesta de comer carbohidratos es como tener miedo de que se acelere el corazón por hacer ejercicio. No tiene ningún sentido. El páncreas no está de adorno, créeme. Que suba la glucosa y la insulina después de comer alimentos es una respuesta fisiológica normal del metabolismo. Hemos llegado a un punto tan enfermizo donde se le teme a la normalidad. En primer lugar, gran parte del problema es que la gente confunde los picos de glucosa con los picos de insulina y la gente ni siquiera sabe definir lo que es un pico en sí. Solo creen que subir la insulina y el azúcar como tal ya es sinónimo de algo malo, algo terrible. Pero para eso hay rangos postprandiales. Es decir, a las 2 horas de consumir carbohidratos, la glucosa en sangre debe ser de menos de 140 miligramos sobre decilitro si no tienes diabetes. Y si tienes diabetes, menos de 180. Hay que entender que la insulina es una hormona crítica para el correcto funcionamiento del metabolismo que tiene la característica de ser hipoglucemiante. Entonces, es necesario que ésta se eleve para poder normalizar los niveles de azúcar en sangre después del consumo de carbohidratos, ya que de esa forma se va a internalizar la glucosa en las células para posteriormente poder ser utilizada como fuente de energía. Y a su vez, es necesario mantener cierto rango de azúcar en sangre para el correcto funcionamiento del organismo y del cerebro sobre todo. A este proceso se le llama normoglucemia. La glucosa es el combustible por excelencia del cuerpo humano. Es como si fueras un coche que funciona con gasolina, pero le temes a la gasolina. Obviamente no quieres que se te desparrame el tanque, pero sí le quieres echar gasolina al tanque, créeme. Así funciona esto. Está demostrado que las dietas altas en carbohidratos saludables, como la avena y las lentejas, que generan mayores niveles de insulina después de comer, son las que más saciedad generan, además de ser las más saludables. De hecho, hay algo denominado zonas azules, que son las áreas donde se encuentran las personas más longevas y saludables de todo el mundo. Y una parte central de su dieta es la abundante ingesta de carbohidratos saludables, es decir, alimentos derivados de plantas y cereales integrales, tales como frutas enteras, verduras, legumbres, quinoa, arroz integral, maíz, trigo integral y la avena, los cuales tienen mucha fibra, minerales, vitaminas y fitonutrientes que han demostrado fuertes propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. ¿Cuáles son las zonas azules? Se han detectado 5 en el mundo y es la isla de Cerdeña en Italia, Okinawa en Japón, Loma Linda en California, Estados Unidos, Icaria en Grecia y Nicoya en Costa Rica. Esta es una prueba irrefutable de que una alimentación rica en carbohidratos saludables es lo mejor que existe. No hay que temerle a subir la insulina y el azúcar en sangre por su consumo. Y en sí, si eres una persona que no tiene ninguna enfermedad relacionada con el metabolismo de los carbohidratos, ni siquiera deberías preocuparte por los picos de insulina y glucosa. Tu enfoque debe estar en tener buenos hábitos. Enfócate en entrenar con pesas, hacer cardio, dar alrededor de 8,000 a 10,000 pasos todos los días, en dormir tus 8 horas, gestionar tus niveles de estrés y en comer saludable. Lo demás vendrá por añadidura. La mentira número 4 es que hay que basarse en las personas que comen carbohidratos y usan glucómetros o medidores continuos de glucosa para definir qué carbohidratos son los mejores. Cada vez hay más pseudoexpertos sin diabetes haciendo experimentos caseros al estilo Mi Alegría, donde comen diferentes tipos de carbohidratos y valoran cuánto les sube el azúcar en sangre, y sobre esa base los catalogan como buenos o malos. Sin embargo, esto es un terrible error. Este estudio demuestra que usar un monitor de glucosa continuo en personas sin diabetes no tiene ningún sentido, ya que existe una enorme variabilidad en el azúcar en sangre en respuesta a la misma comida, y la variabilidad presentada es similar a la presentada por el consumo de diferentes comidas. Por ello, esos monitores no son nada fiables y resulta perturbador que existan personas que se basen en las respuestas glucémicas que ven en otra persona.
persona. Simplemente no tiene sentido. Además que en sí las respuestas glucémicas a un mismo alimento son muy variables entre persona y persona, pero eso lo voy a tocar ahorita. Así que huye de quien clasifica los carbohidratos como buenos o malos basado en lo que diga un aparato de esos, que solo son de utilidad para personas que viven con diabetes y siempre a una escala individual. Nunca servirá como ejemplo de forma general para hacer videitos y todo eso. La mentira número 5 es que debemos basarnos en el índice glucémico para hacer decisiones sobre los alimentos que vamos a consumir. Primero que nada, ¿qué es el índice glucémico? Pues bien, es un valor que se le asigna a los alimentos para saber qué tan rápido aumentan los niveles de azúcar en la sangre, tomando como referencia glucosa pura o pan blanco ultraprocesado, así como el pan blanco Bimbo, y se clasifican como alimentos con índice glucémico bajo, medio o alto en una escala de 0 a 100. En teoría, cuanto más bajo sea el IG de un alimento, menos puede afectar los niveles de azúcar en la sangre, y por ende, algunos pseudo expertos lo usan para clasificar a los alimentos como buenos o malos, pero esa es una tontería. ¿Cuál es el motivo de esto? Pues bien, son muchos, pero lo primero que debes comprender es que las respuestas glucémicas a un mismo alimento son muy variables entre persona y persona, y desde ahí pierde toda utilidad cuando se utiliza a nivel individual. Realmente esto tiene muchos años que fue demostrado por la ciencia. Es decir, todos nosotros podremos comer el mismo tipo y porción de carbohidrato y aún así cada uno tendrá respuestas muy diferentes en el azúcar en la sangre. Además, el índice glucémico no toma en cuenta el tamaño real de la porción del alimento a diferencia de la carga glucémica, lo cual es una completa tontería porque modifica drásticamente la respuesta de la glucemia de un alimento dado en el mundo real con porciones reales. Pero lo más importante de todo es que el índice glucémico toma en cuenta los alimentos únicamente cuando son consumidos de forma aislada, es decir, así solitos, así sin otra cosa. Básicamente, si combinas alimentos en un mismo tiempo de comida o no ha pasado mucho tiempo de lo último que comiste y sigues por ahí digiriéndolo, como normalmente sucede en la vida real, da como resultado respuestas glucémicas totalmente impredecibles y con una tendencia hacia la baja, comparada con mediciones aisladas. Y si esto que te dije hasta el momento no te ha convencido, con lo siguiente te va a quedar clara la inutilidad del índice glucémico. Según diversas tablas del índice glucémico, es mejor comer una barra de Snickers que un plato de papaya picada, ya que el IG del Snickers es bajo con 41 puntos y la papaya tiene un IG medio con 60 puntos. O según el índice glucémico, es mejor comer una pizza que papas naturales, ya que hay variedades de pizza con bajo IG, pero las papas son consistentemente de alto IG. Esto a pesar de que está demostrado científicamente que las papas naturales servidas es el alimento más saciante que existe, con gran margen de diferencia por encima de muchas proteínas y grasas. Indudablemente, el consumo de papas naturales ayuda a regular el peso corporal con sus consecuentes beneficios a la salud, lo que la vuelve una increíble fuente de carbohidratos para personas con obesidad, por ejemplo. ¿Y alguien en el mundo piensa que un Snickers o una rebanada de pizza son más saludables que comer una taza de papaya picada o papa hervida solo porque suben menos el azúcar en sangre? Por supuesto que no, ya que hay un millón de factores más importantes que eso. No hay motivo alguno para usar el índice glucémico para clasificar a los alimentos como buenos o malos. Y para echarle más limón a la herida, existe un estudio científico muy bien elaborado que midió más de 2.200 alimentos y qué tanto suben el azúcar en sangre en personas sanas. Sorprendentemente se encontró que los alimentos ultraprocesados consistentemente tienen un índice glucémico y una carga glucémica más baja en comparación con la comida natural y mínimamente procesada. Es decir, la chatarra sube menos el azúcar en sangre que lo saludable. Así que el usar el índice glucémico es una estupidez. Incluso en personas con diabetes no le veo ninguna utilidad, salvo casos muy específicos tal vez. Pero en general el IG no debe usarse, sobre todo si no tienes enfermedades relacionadas con el metabolismo de los carbohidratos. Y mentira número 6, esta información solo aplica para personas sanas, sin obesidad y sin diabetes. Lo estuve diciendo a lo largo de los minutos, pero nada mejor que decirlo de forma explícita. Esto aplica para ti, incluso si tienes diabetes u obesidad. Estuve aclarando los diferentes contextos a los cuales aplicaba cada punto con sus diferentes matices, pero en general debes saber que los principios que vimos aplican para todos, solo que me gustaría hacer algunas aclaraciones adicionales. Si vives con diabetes, te recomendaría usar la carga glucémica en lugar del índice glucémico, ya que esa escala al menos toma en cuenta la porción real de los alimentos. Y para ti, por supuesto, podría hacer sentido el uso de glucómetros o monitores continuos de glucosa, dependiendo de lo que te diga tu médico, por supuesto. Pero en sí, para todos aplican los demás puntos, porque la fisiología humana es una y no cambia entre individuos. Solo para dejarlo claro, porque estoy seguro que me lo van a decir y nada más alejado de la realidad. El punto es que no hay que temerle al consumo de carbohidratos, sobre todo cuando son saludables. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Bien, familia, eso fue todo por el momento. Espero les haya gustado este video. Te invito a comentar el siguiente emoji y sigas hasta el final.
Si quieres conocer mis suplementos basados en ciencia, ingresa a goldnutrition.com.mx. El enlace lo puedes encontrar aquí en la descripción, así como el correo de asesoría CITES para llevar tu físico al siguiente nivel. Pero bueno, nos estamos viendo en los siguientes videos. Y recuerda siempre, no brain, no gain. Bienvenidos a la familia.